Claramente los medios son parte de la solución del tema de la seguridad ciudadana. No son parte exclusiva de ninguna manera, pero son una parte muy significativa. O los medios son parte del problema, ¿no? De ahí arrancamos. Son parte de la solución, pero son parte asimismo del problema. Parece que esta es una cuestión decisiva para muchos temas y en particular para este que aquí nos ocupa, la inseguridad como uno de los efectos de la creciente desigualdad que padece nuestra región y no solo nuestra región. Hoy no podemos hablar de transmisión intergeneracional de valores sin pensar cuáles son los valores y cuáles son los elementos, fundamentalmente respecto, insisto, de los temas vinculados a la violencia que transmiten los medios de comunicación. Esta es una discusión dura, porque ¿saben qué? Hay bastante hipocresía. Poca gente se atreve a decir lo que realmente siente con esta disputa de los medios de comunicación, porque después no sale en la tele. En ocasiones se trata, desde los medios de comunicación, se tratan de enfatizar los contenidos más alarmistas, impactantes o de mayor repercusión, con lo que se potencia enormemente la sensación de inseguridad. Como dice el pedagogo brasileño Antonio Carlos Gómez da Costa, solamente, lo cito, solamente una sociedad que aprende a tratar con respeto y dignidad a aquellos a los que considera peores, podrá un día respetar integralmente a todos sus ciudadanos. Fin de citación. Los medios en general deberían reconocer su responsabilidad social, tratando de rescatar lo positivo que existe en la convivencia ciudadana, aprovechando sus herramientas para estimular un espacio de libertad, generando imágenes que tiendan a generar una mayor confianza por parte de la sociedad. Pero ¿es válido afirmar rotundamente que los medios de comunicación son responsables del incremento de la percepción de inseguridad? Mi respuesta es que sin duda los medios masivos de comunicación deben hacerse responsables, que no es lo mismo que ser responsables. Usted hablaba que el miedo al delito es difícil de quitar, el miedo al delito es difícil de quitar. O sea, ¿cómo quitar el miedo al delito sin dejar de informar? O sea, ¿cómo hacer que la gente no tenga tanto miedo sin dejar de informar lo que ocurre a diario? Que a diario hay crímenes, hay asaltos, es una realidad que no se puede negar. ¿Cómo se puede hacer esto? Sí, es una buena pregunta. Creo que tiene que ver con las proporciones, ¿no? Y, por ejemplo, ese caso McCann, de Madeleine McCann, no decía mucho de la vida de la gente, del riesgo que corría la gente en su vida cotidiana en Inglaterra. De hecho, el delito había sido cometido en Portugal. Pero estaba en las tapas de los medios, sobre todo en la prensa amarilla, pero es una prensa muy popular, muy leída. Y casi todos los días en el primer mes del caso. Eso no tiene proporción, ¿no? No tiene sentido. Si la meta es informar al público, no tiene sentido. Nosotros trabajamos el crimen organizado y la verdad que yo quisiera empezar con una frase que nos comentó Darío, que es nuestro colega de México, que cuando empezó a hablar dijo que hablar de crimen organizado hoy era hablar, por lo menos en México, de periodismo de alto riesgo. Y nos puso los pelos de punta y le digo por qué, porque dijo que hablar una sola o decir una sola palabra de más significaba tal vez tener una bala en la cabeza. Sobre el miedo. Primero hablamos de contextualizar la historia. Segundo, de presentar hechos.
O sea, no ponerle más drama a la historia, sino sencillamente presentar qué fue lo que ocurrió y cómo ocurrió. El tercero es se necesita tiempo. Necesitamos tiempo para trabajar la historia. Posiblemente hoy consignamos el hecho informativo y tenemos la oportunidad de contar la historia 2 días después. Yo estuve en el grupo de violencia de género, como lo decía Tania. En cuanto a la primera pregunta, que era el tema de las limitaciones que encontramos, tenemos como una división en 3 grandes grupos a la hora de cubrir periodísticamente el tema de la violencia de género. La primera limitación tiene que ver con el lenguaje, y dentro del lenguaje encontramos el tema de la categorización de la violencia de género, es decir, cómo categorizamos de una forma medianamente uniforme la violencia de género. Hay que ser rigurosos para vencer el miedo. Eso es una de las conclusiones a las que hemos llegado, a los fines pues de lograr pues estigmatizar un equipo especializado de colegas que logren pues crear con creatividad, con sentido de pertenencia, valor periodístico, un hecho noticioso. Con el paso del tiempo, la criminalidad, en los términos en que yo me la había construido, fueron cambiando. Y apareció un sujeto nuevo, que es el pibe chorro en la Argentina, que es el pandillero, ¿no? El joven ladrón. Y yo que creía que me iba a dedicar a hacer un libro de denuncia bien walshiano, digamos, siguiendo la tradición de nuestro padre espiritual, porque los argentinos que hacemos periodismo de investigación tenemos una especie de figura paterna exacerbada, que es Rodolfo Walsh, asesinado por la dictadura y autor de varias investigaciones, libros, novelas de no ficción. Yo siempre digo que Rodolfo Walsh es nuestro Truman Capote heterosexual. Yo que iba en ese camino, me encontré con una historia que me empezó a enseñar que quizás, tal vez, el periodismo de investigación no necesariamente pasa por la denuncia. Por ejemplo, que es muy importante y que ahora mismo en España es uno de los temas estrellas de estas, digamos, asuntos policiales o crónica roja, como lo llaméis, es la violencia sexista o la violencia de género. En eso estamos muy, muy volcados y es uno de los temas estrellas, como digo, que pasaba 3/4 de lo mismo cuando el marido o los hombres empezaban a matar o se han producido casos de asesinatos de las mujeres, de las novias, etcétera, etcétera. También nos ocupamos de ello y nos decía lo mismo el Ministerio del Interior o el Gobierno. ¿Qué están liando tanto? No podemos hacer nada nosotros por eso. Eso son cuestiones personales. ¿Qué vamos a hacer ante un tío que discute con la mujer o con la novia y le da un hachazo o 2 tiros en su casa? A mí, ¿qué me cuentan? No armen este jaleo, estos son problemas particulares. ¿Qué podemos hacer ante eso? Esto no es seguridad ciudadana. Y yo decía, sí es seguridad ciudadana. No, esos son problemas particulares. Digo, no, eso es seguridad ciudadana. Ustedes tienen que hacer algo por eso. Es fundamental que nosotros como periodistas escribamos y contemos las cosas lo mejor posible. Es la única forma incluso de legitimar fuentes que no son legítimas.